Shalom, Barajot Lekulam, Manishma, Mayesh, Hakol Beseder, Eise Yofi. Saludos, saludos y bendiciones desde el Valle de la Náhuac a todo nuestro amable público que nos mira en Chile, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Ecuador, en República Dominicana, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Cuba, la Bella, en Meo Brasil, sí, tenemos público que nos viene en Brasil y en Puerto Rico, en Sudamérica. El Señor esté bendiciéndoles, prosperándoles, concediendo el anhelo más profundo de sus corazones, por supuesto. Tenemos a los que nos miran en España un saludo y una bendición que atraviese el océano y que los persiga la bendición del Señor a nuestro público en España, en Estados Unidos, por supuesto. God bless America. Un saludo muy especial a nuestro público hispano que nos apoya en California y en Texas. El Señor esté con ustedes y el Señor les esté bendiciendo. Y por supuesto a nuestro amable público mexicano que pone el músculo mexicano. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo a este ministerio. Por todos aquellos que han adquirido mis libros. Muchas gracias. El Señor les esté dando sabiduría a través de mis enseñanzas. Lo poco que sé, intento transmitirlo con mucho amor, con toda la revelación de Dios para todos ustedes. Y bueno, vamos el día de hoy, a ver este tema tan importante y tan interesante en la historia de la humanidad, la Torre de Babel. ¿Qué fue lo que pasó exactamente en este lugar? La primera mención sobre Babel la vamos a tener en Génesis 10:10, ¿no? Bueno, se nos va a hablar de su fundador Nimrod, ¿no? El Génesis 10:9 dice Nimrod, hijo de Cus, hijo de Ham, de los hijos de Ham, hijo de Cush. Esto nos mueve un poco la idea, porque Cush, Etiopía, ¿no? Cuando Génesis nos está hablando de estas genealogías, está posicionando diferentes lugares históricos, ¿no? Los hijos de Ham en realidad hacían una referencia a África, ¿no? Tribus africanas, y bueno, por eso se nos menciona que es un hijo de Cush, un cushita, ¿no? Un etíope, y un etíope tiene por hijo a Nimrod, y se nos especifica, Nimrod comienza edificando Babel Erech Akkad, no, en la tierra de Sinar, Asiria, Nínive, Rehobot, Calá. Esto es muy importante y muy interesante porque, bueno, hablábamos la vez pasada, en el video pasado, o en uno de los videos anteriores, que el hombre había salido de África. En el jardín del Edén, la Biblia siempre dice hacia el Kedem, hacia el Kedem. Kedem simplemente significa hacia el frente, hacia el frente. Y va a haber una mención en Génesis, va a haber una mención en Génesis donde se nos va a decir que los hijos de Kedem eran los babilonios, ¿no? Ur-Kasdim, Ur de los caldeos. Cuando Sara le dice a su hijo, no quiero que te cases con una cananita, ve y busca una mujer babilonia, ¿no? Para que contraigas nupcias con ella. Y bueno, los hijos de Kedem, los Benei Kedem, dice, vete a buscar una hija de los Benei Kedem, ¿no? De Ur de los caldeos. Esto quiere decir que si el hombre, o más bien si el jardín del Edén lo ubicamos en algún lugar
de África. Hemos dicho Eritrea, ¿recuerdan? Eritrea y Etiopía y Eritrea, bueno, en aquel entonces era la misma región. Básicamente Eritrea está un poco más abajo de Etiopía, en África, o más arriba, no, más abajo. Y es el lugar donde los genetistas piensan que venimos los seres humanos modernos, ¿no? Que fue el último grupo de humanos que sobrevivió hace 150.000 años, ¿no? Y que salió de África. Pero bueno, vamos por partes, vamos por partes. ¿De dónde viene el nombre de Babilonia? Babil en preacadio, claro, pero en realidad Babel como conocemos es un nombre hebreo que significa mezclar, revolver, confundirse. El nombre original de Babilonia era, acá lo tengo apuntado, Can-An, ¿no? Puerta de la divinidad. Can-An, puerta de la divinidad y también conocida como Unir, la tierra del Señor unir. Y bueno, vamos a tener estas ideas, ¿no? Lo mencionamos en otros videos, de esta visión totalmente geocéntrica. Babilonia en el centro del mundo, los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? Formando un círculo perfecto. En aquel entonces no había topógrafos, ¿no? Como hay ahora, ¿no? Especialistas para hacer mapas exactos. Y bueno, Babilonia está en el centro y tiene estrellas. Hay un mapa antiguo en el Museo Británico de Londres, ¿no? Se le conoce como el mapa del mundo. Y viene esta representación. Babilonia es un círculo, alrededor hay agua y tiene estos picos, estas estrellas, y cada estrella representa una nación, una nación. Bueno, es muy interesante porque la descripción que leímos en Génesis no nos está diciendo, bueno, que dejó Cush, ¿no? Que dejó Etiopía, Nimrod, ¿no? Este vigoroso cazador dejó Etiopía, dejó Eritrea y fue a Babel y de ahí se extendió a Erech, acá de Calne, a toda la tierra de Sinar, ¿no? Dice, y de ahí salió para Siria, edificó Nínive, Rehobot, Calá, Resen, ¿no? Y bueno, sí me explico, es muy, muy interesante. Ahorita vamos a retomar estas ideas de Génesis, de la prensa que se menciona, y bueno, sobre todo que sea un hijo de Cam. En hebreo, Babel viene del piel bilbel, es un verbo piel y significa esto confundir. Entonces, bueno, hay una explicación, ¿no? Dios confundió ahí las lenguas para que no se entendiera el hombre con su prójimo y bueno, salió el nombre de Babel, es su nombre hebreo. Su nombre original es unir o Can-An, puerta de Dios o tierra de Dios, ¿no? Muy, 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 muy interesante. Entonces, bueno, básicamente debemos entender esto. Hubo una separación de lenguas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué se trata la historia de la Torre de Babel? Primero, debemos entender cómo surgió el lenguaje, ¿no? Y bueno, esto nos lo puede decir cualquier lingüista. Ernesto Díaz Courder, por citar uno, ¿no? Nos va a decir, bueno, fue un profesor mío en la universidad, en la maestría en antropología en la Iberoamericana, en la Universidad Iberoamericana, y él nos explicaba que el lenguaje hablado empezó con señas, ¿no? Por eso cuando hablamos normalmente gesticulamos, no, el idioma italiano, por ejemplo, es muy, no, expresas muchas cosas con una seña, ¿no? El español igual, ¿no? Dices así,
es ¿qué miedo tienes? ¿No? Un así, saludos, ¿no? Es un saludo universal. O puede ser un espera, detente o me rindo. No, si me explico, hablamos con señas. Cuando estamos hablando, hay gente que utiliza más las señas que otros. Las mujeres son especialmente intuitivas para captar gestos de las otras personas y decir, mira, esta mujer te está echando los canes. Y uno dice, no, por Dios, si yo le vi los ojos, como hizo una seña rara que los hombres no percibimos. Es decir, hablamos con lenguas. Y del lenguaje en señas, bueno, apareció el lenguaje hablado, ¿no? Luego se convirtió en una palabra, ¿no? Hola, ¿no? Por decir algo, ¿no? Si me explico, bueno, esto dicen los lingüistas que fue la forma como apareció el lenguaje hablado. Cuando unos 130.000 años antes de Cristo, cuando el Homo sapiens sapiens todavía vivía en África, en Eritrea, en Etiopía, en la Kush bíblica. Kush es la traducción de la Reina Valera, Kush en hebreo, Kush bíblica. Ok, 130.000 años antes de Cristo, 10.000 años más, 10.000 años menos. No habrá uno que llegue y diga, fue hace 150.000, mira. Tú di 155.000 si te gusta, ¿no? Fue hace demasiado tiempo, hace 130.000 años, hace 150.000 años antes de Cristo. Bueno, ¿hace cuánto floreció Babilonia? Eh, 6.000 años antes de Cristo. Uy, lo siento, ¿no? Ay, la quieres llevar un poquito más atrás. 10.000 años antes de Cristo. Ay, ya estás fantaseando. 11.000 años antes de Cristo. Y te van a tirar de a loco los arqueólogos y los antropólogos y cualquier persona de ciencia. ¿Sí me explico? Y no hay comparación entre 150.000 años a 10.000 años. Es, no, bastante distancia en tiempo-espacio. No hay forma de reducir y decir, oh sí, mira, el hombre salió de África, ¿no? Y en ese momento en Babilonia, Pau, las lenguas se dispersaron. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿No? ¿De qué se trata esta historia? Bueno, en primer lugar, Babilonia es la primera alta civilización en la historia. Ok, el hombre salió de África, por supuesto. Era nómada, cazador-recolector, ¿no? Dicen, iba persiguiendo las manadas de animales y los animales huyeron de África, pasaron Asia y el hombre los fue siguiendo y se estableció en diferentes regiones. Ok, hace 150.000 años, de acuerdo a mi libro, uh, Singularitatem, había otras muchas especies de seres humanos, ¿no? Pero bueno, esta es otra historia. Y entre estas especies de seres humanos, en cuanto apareció el hombre, bueno, que eran nativas de Europa, el Neandertal, nativas de Asia, el Homo floresiensis, ¿no? Nativas de otros lugares. Y conforme iba avanzando el ser humano, ¿no? Iban desapareciendo estos otros protohumanos, ¿no? Bueno, esto es muy interesante, pero esto está en otro libro, ¿no? Bueno, y es otro tema. Aquí lo que nos concierne es esto. La primera alta civilización, es decir, con recursos hidráulicos suficientes para mantener a una población densa. Estamos hablando de 3 a 15.000 individuos y hay quien dice que pudo llegar hasta 150.000 individuos viviendo en un mismo lugar porque había mucha agua. 15.000 individuos, dejémoslo. La postura tradicional, bueno, habrá quien me va a decir, no,
Estos mal, eran más. Mejor, entre más mejor. No es una alta civilización. Es una alta civilización que puede tener a muchísima gente, puede reunir a muchísima gente junta en un solo lugar. De acuerdo a Wittfogel, un antropólogo, bueno, estos sistemas hidráulicos se forjaron a lomo de esclavo. Esto es a golpes, ¿no? Por medio de esclavitud. Y lo interesante es que después de Babilonia, ¿no? Empezaron a aparecer otras civilizaciones que venían de Babilonia, ¿no? Esto quiere decir que la dispersión de las lenguas, más que una dispersión del lenguaje, pudiera ser una dispersión de los mismos babilonios, ¿no? De grupos humanos que de Babilonia migraron hacia Europa, hacia Asia, hacia la península arábiga, hacia Siberia, hacia la India y posteriormente hacia todo el mundo, ¿no? Bueno, esta es una hipótesis que se llama difusionista, ¿no? Todo partió de un mismo lugar, este lugar fue Babilonia y de ahí, bueno, el primer lugar fue África, ¿no? Se esparcieron los hombres, pero la primera alta civilización estuvo en Babilonia y, no, de ahí se dispersaron cuando menos a toda Europa. El hombre en América atravesó el estrecho de Bering hace unos 11.000 años, ¿no? Más o menos, por ahí. Entonces, bueno, hacer cuadrar las fechas, normalmente se mete uno en camisa de 11 varas y es un poco complejo. Pero la primera alta civilización de donde hubo una gran dispersión o una gran expansión humana fue Babilonia, ¿no? Entonces, esto es lo primero que debemos nosotros tomar en cuenta. Bueno, ¿qué sucede en Babel? ¿Qué es lo que nos dice la historia bíblica? El hebreo va a usar el término migdal, es decir, torre. Estos hombres quisieron construir una torre, literal, ¿no? Esto es literal. Pero en realidad lo que construyeron fue una sigurat. Quiere decir que el hebreo no contaba con las herramientas lingüísticas para describir una sigurat. ¿Qué es una sigurat? Bueno, es una especie de pirámide. No es una pirámide porque pues, pirámides en Egipto, Teocalis en México, es un error llamarle pirámide, no a dicen las pirámides de Teotihuacán. Yo nomás los veo y digo, ay, bueno, ¿para qué les doy una explicación antropológica, no? ¿Por qué no son pirámides? Pues porque el término pirámide se acuñó para describir las edificaciones que hacían en Egipto y van a cumplir funciones distintas. La pirámide en Egipto era una tumba que quería proyectar de manera científica el alma de la persona que estaba enterrada para hacerla llegar al más allá, ¿no? Era un acelerador de almas para proyectarlo al inframundo. Los teocalis mexicas, su principal función era la de observar las estrellas para saber cuándo cosechar, cuándo iba a comenzar la temporada de lluvias, cuándo cegar, ¿no? Y todo esto lo manejaban los mexicas por medio de sus templos, por medio de sus teocalis. Han encontrado gente enterrada en los teocalis, lo han encontrado, pero su función principal era conocer las estaciones. Por eso las alineaban 12 grados al norte, el rumbo sagrado de los mexicas, y alineaban sus templos con las constelaciones, con las estrellas. Bueno, la mayoría de las civilizaciones han hecho esto. Ahora bien, la Sigurat Babilonia lo que buscaba era conectar el cielo con la tierra. Para la mente primitiva,
Dios, ¿no? La divinidad Urania por excelencia habitaba en la cúpula celeste. Entonces, si tú subías a una montaña, ¿no? Por eso vamos a tener los Bamot, los lugares altos en Israel. Si subías a una montaña alta, estabas más cerca del cielo y por lo tanto tus sacrificios, tus ofrendas, tus oraciones iban a llegar más rápido a Dios, ¿no? Si los babilonios hubieran conocido los aviones, las naves espaciales, los satélites, ¿no? Habrían dicho, bueno, hay que subirnos a un avión porque es el lugar por excelencia donde nos vamos a conectar con Dios, ¿no? El avión ya está en el cielo, entonces ahí mismo, en la habitación, ahí mismo subimos nuestras oraciones a Dios. ¿Has orado en un avión? Bueno, yo sí lo he hecho, ¿no? ¿Y qué crees? Bueno, ha sido lo mismo, ¿no? Algunas oraciones se contestan, otras no, ¿no? No hay una inmediatez, ¿no? Mayor, pero bueno, esto pensaba la mente primitiva. Entonces, la función de la sigurat, que es lo que va a cambiar de la función de la pirámide, la función del teocalli o la función de cualquier otra estructura similar, la función de la sigurat era unir el cielo con la tierra, ¿no? Básicamente lo que hacemos en las iglesias, unir el cielo con la tierra. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el gran pecado de los babilonios? Las escrituras, Génesis 11:3 nos da una pista. Esto está en mi libro del Edén a Sodoma, ¿no? Mira cómo dice. La levená, que sería el ladrillo, una traducción burda, les fue por Eben. La levená les fue por Eben, es decir, el ladrillo les fue por piedra. Y el gemar, ¿no? Sería como el betún, les fue por Homer, por mezcla. Esta zona, bueno, en la zona del Mar Muerto, era rica en gemar, en betún, en asfalto, era ya como un chapopote. Había pozos donde sacaban asfalto, el asfalto que conocemos el día de hoy, y bueno, lo usaban para muchísimas cosas, ¿no? Por eso hubo incursiones asirias por quedarse con el betún, con el gemar. Ahora bien, el texto nos deja ver esto, vamos a leerlo otra vez, ¿no? El ladrillo les fue por piedra y el betún por mezcla, ¿no? Esto quiere decir que agarraron ladrillos cocidos, ¿no? Hay toda una técnica antigua para hacer ladrillos, ¿no? Los egipcios hacían ladrillos mezclando lodo, arena y bueno, les queda un ladrillo conciso y lo mezclaban con eh, betún, ¿no? Como si el día de hoy dijéramos, voy a hacer mi casa con ladrillo y cemento. Así, ¿no? Bueno, usando elementos antiguos. ¿Cuál es el problema en todo esto? Que Dios tiene un mandamiento en Éxodo 20:25, donde dice que cuando quieras hacer un altar a Dios, lo hagas solamente de piedra sin labrar. En el momento en que labras la piedra, estás convirtiendo el lugar sagrado en un lugar idolátrico. Esto es muy, muy eh, relevante para el judaísmo. No puedes volver tu templo en un lugar de idolatría. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, lo que pasa muchas veces, creemos que el templo, por ser un templo, va a emanar la presencia de Dios, que el templo es sagrado, que las piedras tienen una inmanencia per se, y es completamente erróneo.
la presencia de Dios cuando desciende del cielo. Bueno, cuando se manifiesta de otra dimensión, ¿no? Cuando llega la presencia de Dios al lugar en el que lo estamos adorando, es la presencia la que sacraliza el lugar, no es el lugar sagrado por sí mismo. Entonces, para no caer en la idolatría, bueno, Éxodo dijo que se use piedra sin labrar. ¿Quieres levantar un altar a Dios? Pon unas piedras ahí y ofrece una libación. Esto era en el Antiguo Testamento. Se lo dijo a Abraham, lo hizo Isaac, lo hizo Jacob, lo hicieron un montón de personas, ¿no? Levantar unas piedras, hacer un majano, ¿no? Y libar aceite y bueno, ahí ya tenían su templo, su altar. ¿Qué pasó con el templo de Salomón? ¿No? Bueno, Salomón no, usó un recurso legal para escaparse del mandamiento, mandó pulir las piedras en el Jordán, ¿no? Dice, no, no, que no se escuche los carpinteros, ¿no? Ahí tallando las piedras, ¿no? Y bueno, finalmente Salomón hizo un templo bien talladito, ¿no? Bien talladito, con un montón de ornamentos, había rimonim, granadas, ¿no? Había leones pintados en las paredes, ¿no? Bueno, tan lo hizo que en Hechos se lo critica, en Hechos 7:48 le dice Lucas, creo que está hablando por medio de Esteban, le dice Lucas, el escritor, ¿no? Dice, Dios nunca mandó hacer un templo heiropoietes, ¿no? Heiropoietes en griego. Un templo idolátrico, un templo hecho a mano, ¿no? De manera idolátrica, ¿no? Dios no habita en esos templos. El cielo es el estrado de sus pies. ¿Cómo crees que iba a habitar en el templo de Jerusalén? ¿No? Se manifestaba en el templo de Jerusalén. Cuando fui al museo de Israel, había unos clavos, no clavos, sí, bueno, eran clavos eran clavos de construcción que se usaban de manera regular los babilonios, ¿no? Para hacer sus construcciones. Y todos los clavos estaban escritos en cuneiforme, ¿no? Perdón, tenían esta escritura cuneiforme. Y eran bendiciones para que el templo no se fuera a caer, ¿no? Para que la estructura no se fuera a caer. Y todos los ladrillos tenían inscripciones sacras cuneiformes, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el gran pecado de Babilonia? Usar ladrillo con asfalto, con cemento, para hacer un templo sagrado, ¿no? Muchísimo tiempo antes del templo de Jerusalén y profanarlo en vez de utilizar piedras naturales, en vez de hacer un templo más sencillo con piedra natural. Esto es increíblemente profundo e increíblemente interesante. Entonces, bueno, de acuerdo a la historia, Dios baja, dice, a ver qué están haciendo estos aquí. Se acabó, ¿no? Vamos a dispersarlos, ¿no? Y bueno, podría ser una buena explicación también de cómo se dispersó la civilización, cómo salieron hacia diferentes puntos, cómo surgieron diferentes naciones de una sola nación, ¿no? El pueblo hebreo, ¿no? Para mostrar un ejemplo, Taré, padre de Abraham, salió de Ur de los Caldeos, ¿no? Abraham era babilonio, ¿no? De acuerdo a mi libro y bueno, a los dos siguientes tomos, se enfatiza mucho cómo fue o por qué tenía esta preferencia por las mujeres babilonias, ¿no? Digo, eran igual de idólatras que las demás, ¿no? Digo yo que estarían muy guapas,
o qué, ¿no? O era el símbolo de decir, no, es la gran Babilonia. Entonces, bueno, y la Biblia no niega el antecedente, ¿no? El ancestro babilonio. Cuando dice mi padre era un pobre arameo, ¿no? A punto de morir. Claro, había salido de Aram Naharaim, ¿no? De Ur Kasdim, ¿no? Es un nacimiento babilonio. Entonces, podemos entender que la dispersión de las lenguas, más que el momento histórico de la humanidad en el que se dispersaron las lenguas, que pudo ser en Eritrea, en África, hace unos 50.000 años, ¿no? Es muy interesante que la Biblia marque que Nimrod venía de Cush, ¿no? Venía de Etiopía, venía de Eritrea, del lugar donde apareció el hombre hace 150.000 años y que de ahí se fue a fundar Babilonia, ¿no? Digo, si es un recuerdo histórico que duró 150.000 años es increíble, ¿no? O si se tenían nociones de que la cuna civilizatoria estaba en África, bueno, para un pensamiento primitivo de hace 8.000 años, 6.000 años antes de Cristo, es increíble también, ¿no? El discernimiento, ¿no? De hecho, bueno, el hecho es que de Babilonia efectivamente fue la gran primera alta civilización de donde se dispersaron muchísimos grupos humanos y esto es lo que pudiera estar reflejando la historia de Génesis en un contexto histórico humanitario. En el contexto espiritual más sencillo, los templos no tienen inmanencia per se. Las piedras son piedras. Por más bonito que hagas tu templo, va a ser dicen en hebreo domem, ¿no? Pertenece al reino domem, al reino silencioso, al reino mineral, a lo inanimado, a lo que no tiene ánima. Lo que engrandece el templo es la presencia de Dios. Y bueno, esto lo debemos siempre tener en cuenta para no caer en heiropoietois, como dice Hechos en griego, en prácticas idolátricas, aún a los templos en los cuales adoramos a Dios. Que nuestra visión, que nuestra perspectiva siempre esté enfocada en los cielos y no en la tierra. Dios está en los cielos, nosotros estamos en la tierra. Bendiciones, Brajot Rabot Lekulam. El Señor los bendiga, el Señor les prospere, el Señor les dé los anhelos más profundos de sus corazones. No olviden enviar sus preguntas. Si puedo, se las resuelvo. Si no, les diré, bueno, a investigar porque no tengo esa respuesta. Como nos decía un profesor en la universidad, tú que todo lo sabes y lo que no, lo investigas, ¿no? Esa es el método empírico de las ciencias sociales. Lo que no sepas, investigalo. Nos vemos hasta la próxima. En el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo, bendiciones, Barajot Rabot Lekulam.